¿Me ven? Sí, doctora, se ve bien. Ya, gracias. Ya, se ve. Ahora sí. Y ahora sí. Bien, vamos a hacer hoy lo que respecta a interacción de compuestos orgánicos, ¿ya? Bien. En toda la parte orgánica 2, ¿ya? Voy a poner ahí, ya. En toda, ¿cómo decirle? En todo lo que es orgánica, nosotros hemos aprendido de que, primero, cuando llega una muestra orgánica al laboratorio, ¿se acuerdan? Hacíamos un examen preliminar. Luego del examen preliminar hacíamos pruebas de solubilidades, luego hacíamos las pruebas de combustión, ¿no? Si es inflamable, no es inflamable. Luego determinamos otras características, propiedades físicas, como punto de fusión, ebullición, podemos determinar la densidad. Luego en la última parte se hace lo que es análisis elemental orgánico, donde yo determino qué elementos, ¿no?, están presentes en la muestra y para poder confirmar de que realmente sea un compuesto orgánico, ¿no? Entonces tengo que determinar de que tenga carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, ¿no? Mayormente, dependiendo de que si yo trabajo en un laboratorio toxicológico, en un laboratorio forense, se pueden especializar en eso, chicos, si ustedes quieren. Sí, pueden especializarse también en la parte de alimentos también, entonces pueden ahí también investigar compuestos orgánicos, ¿no? Pueden hacer toda esas especialidades en el área petrolera, ¿no? Bien, entonces, una vez que yo identifique, y mayormente, o sea, voy a identificar carbono, hidrógeno, oxígeno, una vez que yo identifique por qué elementos está formado, también tengo que verificar el grupo funcional, ¿no? Al final. Una vez hice mi análisis elemental orgánico, yo a partir de ese análisis elemental, ya les voy a enseñar el cálculo, yo puedo calcular la composición porcentual, ¿no?, que hay presente en cada elemento, porque puedo hacer dos análisis. Análisis elemental orgánico cualitativo, detectando presencia del elemento. Y puedo hacer análisis elemental cuantitativo, ¿no?, sacando las cantidades, ya un número, un valor numérico, las cantidades por la cantidad que existe de cada elemento presente en la muestra, ¿no? Bueno, una vez hago eso, ya, yo a partir de eso puedo llegar a sacar una fórmula, la composición porcentual, y por lo tanto determinar una fórmula empírica, no puedo determinar la fórmula empírica, ¿no? Ahora, obviamente, todo ese proceso, una vez que ya lo tengo hecho, también puedo investigar el análisis funcional orgánico, por qué grupo funcional está compuesto, ¿no? Y al final, después puedo hacer una separación, ¿no? Por ahí la muestra está muy mezclada, o puedo empezar con una separación, ¿no?, de compuesto orgánico. Y hay muchas técnicas de separación o extracción que yo puedo hacer en laboratorio. ¿De qué depende mucho? De la muestra que voy a procesar, de qué compuesto yo quiera investigar, qué es lo que quiera extraer, ¿no? Y hay varios factores que intervienen en esto. En toda extracción a veces utilizamos, bueno, la mayoría de las veces, el 90%, usamos bastante lo que son solventes orgánicos. La elección del solvente orgánico es sí o sí crucial para un proceso de extracción, ¿no? Tiene que ser un solvente orgánico que no reaccione
con el analito o la muestra o el compuesto que yo estoy investigando, que también sea bastante afín al compuesto, pero como les digo, que no reaccione, que tenga algunas características como densidad, viscosidades bastante bajas. También otro factor que influye es la temperatura. Jugamos bastante con temperatura. Entonces sí o sí necesitamos un mechero Bunsen ahí a mano para hacer la extracción. Ya, hay diferentes tipos de extracción. Yo primero, nosotros nos vamos a enfocar en la extracción sólido-líquido, pero les voy a mostrar un video que les va a mostrar todas las extracciones que son posibles que hay. O sea, que hay. Vamos a ir avanzando una a una en cada práctica orgánica, ¿no? Dios quiera nos dé el tiempo también para hacerlo en laboratorio, porque yo en realidad para ustedes tengo planificado por mí hacer unas 20 prácticas, ¿no? Porque tengo que es lo que quiero que hagan. Pero si el tiempo no nos da, voy a tratar de unir 2 o 3 prácticas que son armados de unos equipos, entonces eso me es fácil para que ustedes lo hagan. Bien, vamos a hacer entonces la extracción sólido-líquido. Aquí entramos a puros procesos de extracción y purificación de compuestos orgánicos, ¿no? Bien. Vamos a aplicar un método general, ¿no? De extracción sólido-líquido. Entonces, este método, hay diferentes métodos para hacer extracción sólido-líquido. Está el método de Sogle, lixiviación, percolación. Yo puedo hacer cualquiera de estos, ¿no? Para hacer mi separación o mi purificación. Pero nosotros aquí vamos a hacer un método bien sencillito, un método netamente general. Ya. ¿Qué es una extracción sólido-líquido? Consiste en que yo realizo una separación de un componente contenido en un sólido a través de un líquido. Entonces, aquí vamos a trabajar con la aspirina, por ejemplo. ¿Conocen la pastillita de aspirina? Sí. Sí, ¿no? Bien. La aspirina tiene un compuesto, el principio activo, que es el que hace el efecto farmacológico, llamado ácido acetil salicílico. Aparte de tener el principio activo, también tiene otros componentes para poder reforzar la estructura del comprimido, ¿no? De la tabletita, que se llaman excipientes, ¿no? La suma de todo eso nos va a dar, obviamente, ¿no? El peso total del comprimido. Entonces, no solamente hay ácido acetil salicílico ahí puro, sino que también hay una serie de otros componentes que forman parte de los excipientes, ¿no? Entonces, yo voy a usar un líquido para extraer ese ácido acetil salicílico, ¿no? Entonces, voy a usar un líquido, ¿no? Para extraer un sólido, que es el ácido acetil salicílico. Ahora, este proceso de extracción sólido-líquido se hace industrialmente. Industrialmente se lo conoce con otros nombres, como les decía hace rato. Lixiviación, lavado, agotamiento, percolación o método de Sogle, ¿no? Esta operación es importante en procesos industriales. Por ejemplo, yo puedo sacar aceite de las semillas de soya, puedo tener sacar azúcar de la remolacha, ¿no? O de la caña. Puedo sacar aceite como el hígado de bacalao, ¿no? Entonces, miren, este es un proceso que he usado bastante en la industria que nosotros conocemos. Doctorita, ¿y eso vamos a hacer en laboratorio? Nosotros lo que vamos a hacer es trabajar con la aspirina y vamos a hacer al final una extracción por método Sogle. ¿Ya? Vamos a hacer una extracción sólido-líquido a través de un método Sogle.
Ahí vamos a extraer aceites esenciales nosotros, ¿ya? De eucalipto, canela, manzanilla, clavo de olor. Eso sí vamos a hacer. Bien, estos procesos que ven aquí es a nivel industrial. A nivel industrial ya estoy hablando que hay equipos gigantísimos, ¿no? Para poder hacer estos procesos. Pero el principio, el fundamento es el mismo, ¿ya? Bien, la extracción puede ser continua en la industria o puede ser discontinua en el laboratorio, ¿ya? Depende de qué sustancia estoy haciendo interactuar, ¿no? Puede ser sólido líquido o líquido líquido. Por eso les decía, les voy a mostrar un video donde les va a mostrar los dos procesos, sólido líquido y líquido líquido. Entonces, ¿esto aquí me va a ayudar a mí? Voy a poder separar mi compuesto que quiero o también puedo purificar. También lo puedo usar para purificar. Quizás ya lo separé, pero quiero que esté más puro, porque quizás algunas impurezas pudieron pasar con el solvente. ¿Ya? Entonces puedo totalmente utilizarlo para ambos procesos. Bien. Entonces, sí o sí, como les decía, la elección de mi solvente o disolvente es clave para este proceso. ¿Ya? Yo tengo que estar sí o sí bien segura de qué solvente voy a escoger. Bien, entonces la extracción va a pasar en dos etapas. Primero voy a hacer que el solvente tenga contacto con el sólido o con la muestra a tratar. Entonces ellos al tener contacto van a interactuar, ¿no? Va a ser el constituyente soluble. O sea, va a ser fácil que ese sólido se disuelva en el solvente. La segunda parte ya es el lavado o separación. Ahí lo hago mediante una decantación o filtración de la disolución del resto del sólido, ¿no? Puedo hacer un lavado, puedo hacer una separación. Esa separación puede ser, como dice ahí, por filtración, decantación. Puedo hacer evaporación también. Nosotros vamos a hacer evaporación. Y al final vamos a hacer un sogle y ahí ya lo vamos a hacer diferente. Bien. Aquí tenemos que cuidar que cuando hacemos el lavado, todo el proceso, de no perder disolución, porque si yo pierdo disolución, estoy perdiendo también mi componente, ¿no? Acuérdense que mi componente va a ser muy afín a mi solvente, ¿no? Entonces, en esa parte tengo que tener cuidado, ¿no? Bien, en el laboratorio vamos a hacer extracciones discontinuas mediante extractores tipo socle, lo que yo les decía que vamos a hacer al final, ¿ya? Con ellos se separan y se aíslan incluso determinaciones cuantitativas, ¿ya? Aceites contenidos en semillas, vitaminas, hormonas, ¿no? Entonces, es un proceso muy utilizado. ¿Qué solvente puedo usar? Puedo usar éter, puedo usar cloroformo, puedo usar acetona, agua, benceno, metanol, ¿no? Entonces son solventes que se utilizan bastante. Mayormente para algunos procesos es agua, uno de solventes estrella, pero si estás hablando de extraer aceite, ni idea, puedes usar agua, no tenés que usar otros componentes. Puedes usar alcohol también, ¿no? Ahí dice metanol, pero puedes usar etanol también, no hay problema. Entonces, ojo, algunos solventes son bien inflamables, entonces tenés que tener mucho cuidado. Obviamente que no vas a usar un solvente que sea súper inflamable, porque ahí ya tuvieras bastante problema, ¿no? Acuérdense que les dije que en todos los procesos se usa lo que es temperatura, entonces hay que tener mucho cuidado. Bien, entonces por separación de socle, por ejemplo, y ahorita lo van a ver cómo es el equipo. Nosotros tenemos un socle en el laboratorio, necesito un soporte universal gigante, ya, pero ahora vienen los socles así como si fueran una cocina, les cuento. Ya así, un equipo semi-automatizado, ¿no? Porque
controlás temperatura, tenés que armarlo todavía el equipo, ¿no? Pero ya está semi-automatizado, ya no tan, ¿cómo se podría decir? Tan tradicional como antes, ¿no? Que te ponías a armar todo desde cero y que tenías que estar con tu termómetro ahí controlando la temperatura, no. Ya hay mallas calefactoras que automáticamente ellos se encargan de controlar la temperatura. Bien, entonces esto me sirve a mí para que yo pueda sacar principios activos de plantas, si yo quiero sacar de un tejido animal vitaminas, hormonas, proteínas, lo que yo quiera, puedo usarlo, ¿no? Entonces, como les decía, es muy usado estos métodos de separación. Bien, nosotros cuando vayamos al laboratorio vamos a hacer lo siguiente. Aquí está el esquemita. Vamos a triturar aspirina. 10 gramos de aspirina, vamos a triturar ya y molerlo. Una vez lo triture y lo muela, ya le voy a agregar etanol al 95%, 30 ml. Yo en laboratorio hago todo la mitad para ayudarnos con el tiempo, porque si uso esta cantidad nos vamos a tardar bastante tiempo. Así que yo suelo usar 5 gramos, entonces aquí bajo a 15. Agitan 10 minutos, bien agitadito, 10 minutos y hacen una filtración. Lo ideal sería hacer una filtración al vacío. Nosotros vamos a hacer una filtración simple. Y al filtrar vamos a tener obviamente va a separarse, vamos a tener dos cosas, un sólido y un extracto. El sólido va a estar contenido en el papel filtro y el extracto que vamos a obtener en un tubo de ensayo o en un vasito. Ese sólido que tengo, nuevamente le vuelvo a agregar etanol, 10 mililitros. Lo agito otra vez y otra vez lo filtro al vacío, ¿no? Entonces vuelvo a hacer... ¿Ese etanol es gasolina? No, es alcohol. Gasolina es hexano, es un hidrocarburo la gasolina. ¿Ya? Cuando yo digo gasolina, yo estoy hablando de puros compuestos que tienen carbono e hidrógeno. Así, ¿no? O sea, es una cadena carbonada, ¿no? Una cadena carbonada que puede ser de 8, 6, 7 carbonos. Pero si hablo de etanol, yo estoy hablando de un alcohol que tiene un grupo oxidrilo presente. ¿Ya? Bien. Luego que tenga el sólido, que vuelvo a hacer esa filtración, otra vez voy a tener un sólido y otra vez voy a tener un extracto etanólico, otra vez el líquido. Voy a reunir los dos extractos. Voy a juntarlo los dos extractos. Y de ahí, una vez lo junte, voy a llevarlo a un baño María. ¿Saben qué es un baño María, no? ¿Qué es un baño María? Sí. ¿Quién no sabe qué es un baño María? ¿A vapor? Ya. Entonces yo en un vasito de precipitado voy a colocar agua. Así lo hacen en chocolate, ¿no ves? Y aquí adentro voy a colocar el otro vaso de precipitado con mi muestra. Y eso lo voy a calentar a baño. Ese se llama baño María. Calentar, ¿ya? ¿Hasta cuánto tengo que calentar? Hasta que se evapore el disolvente. Hasta que se evapore el solvente es lo que yo tengo que calentar. Y vamos a ver qué pasa. Una vez yo hago eso, yo tengo que calcular el rendimiento. Entonces, si yo digo que mi pastilla de aspirina, si yo leo ahí la esterilla, me dice, tiene 5 gramos de ácido acetil salicílico puro. Yo quiero saber si aquí voy a recuperar los 5 gramos o por ahí solo obtuve 4 gramos de ácido acetil salicílico puro.
¿no? Entonces yo necesito eso. Yo necesito saber si logré sacarlo todo el ácido acetil salicílico o solo logré recuperar una parte. Eso me va a decir cuando yo calcule el rendimiento. Y eso lo vamos a hacer en laboratorio. Ahí vamos a calcular. Bien. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, doctora, se entiende. Sí. Bien, ahora vamos a ver un video donde aquí les va a mostrar, como les decía, las extracciones. Bueno, aquí les voy a mostrar la extracción de la aspirina. Me van a decir si lo escuchan, ¿ya? Esta es más o menos la que vamos a hacer nosotros en laboratorio bien bien caserita. O sea, no vamos a usar Sogle ni nada, pero después les voy a mostrar el de Sogle. ¿Sí? Ahorita se las muestro esta. Me dicen si la escuchan ya. Sí, lo escuchan. Inflamables deben ser ¿Se escucha? Se escucha. Ok, miremoslo. manejados con toda precaución. Los fuegos expuestos deben ser obligatorios. Es ampliamente utilizado como antiinflamatorio o antipirético, entre otros usos. En primer lugar, las píldoras se retiran del envase y se colocan en un mortero. A continuación, con la ayuda del mazo, las píldoras son molidas suavemente hasta obtener un polvo medianamente fino. Este paso es opcional, pero aumentará el área de contacto superficial con el disolvente, y así acelerará el proceso de extracción. El polvo se vierte en un matraz Erlenmeyer, junto con una barra de agitación magnética. Seguidamente se añaden 75 ml de acetona al matraz. Aunque este paso es opcional, he decidido conectar un condensador de aire al matraz para minimizar las posibles pérdidas del disolvente a medida que se calienta. El matraz se calienta con agitación constante. Después de un tiempo, la acetona comenzará a hervir y se condensará en el condensador de reflujo. El sistema se deja bajo ebullición suave durante aproximadamente 15 minutos, para asegurar que toda la aspirina se disuelve en el disolvente. Mientras tanto, vamos a hacer un papel de filtro estriado. Este tipo de filtros son ampliamente utilizados en química orgánica para mejorar el proceso de filtración. Después de 15 a 20 minutos la solución se filtra para eliminar las impurezas y excipientes en las pastillas originales. El residuo sólido se lavó finalmente con 25 ml de acetona para aumentar el rendimiento del proceso. Ahora, solo necesitamos eliminar el disolvente. Esto puede hacerse calentando la solución hasta el punto de ebullición de la acetona o también puede hacerse pasando aire a través de ella. Utilicé el segundo método ya que los cristales formados se pueden eliminar con mucha más facilidad de las paredes del recipiente. La cantidad final de ácido acetilsalicílico obtenida fue de 9,94 gramos, lo que representa un rendimiento de 99,4%. La aspirina puede purificarse por recristalización en una solución acuosa de ácido acético. Bien, ¿lo vieron? Ahora veamos el segundo video, donde aquí van a ver los diferentes tipos de extracción. Chequémoslo. Hola, ¿cómo están? El tema de hoy, extracción, sólido líquido, reflujo y Sogle.
Ya sea el objetivo separar un producto de una síntesis orgánica u obtener un compuesto de interés de una matriz compleja, involucra una serie de procesos denominados extracción, término que se define como la transferencia de una sustancia de una fase a otra, aunque en este video trataremos ejemplos con extracciones sólido-líquido principalmente. Las más frecuentes son las extracciones líquido-líquido, conocidas simplemente como extracción. Por lo general, las dos fases de líquidas de una extracción son la fase acuosa, agua o disolución acuosa, y una fase orgánica, disolución o disolvente orgánico inmiscible en el agua. Entiéndase como inmiscible a un compuesto, elemento o sustancia en particular que no tiene la susceptibilidad o posibilidad o es imposible de combinar o mezclar para que estemos en la misma página. Fundamento teórico. Supongamos que una disolución de un compuesto X en un disolvente 1 se extrae con otro disolvente 2, inmiscible con el primero, en el cual el compuesto X es más soluble. Dicho compuesto se repartirá entre ambos disolventes hasta llegar a un equilibrio. Luego, con la ayuda de un embudo de decantación, podremos separar ambas fases líquidas inmiscibles, ubicándose abajo la de mayor densidad. La relación de las concentraciones del compuesto X en cada disolvente a una temperatura dada es una constante llamada coeficiente de reparto, K, no confundir con el símbolo de Kelvin. Para un mismo compuesto, el coeficiente de reparto depende de la temperatura del par de disolvente considerado, como se muestra en la ecuación, donde X1 y X2 son las concentraciones en equilibrio del compuesto X en el disolvente 1 y 2 respectivamente, con lo que podemos llegar a una aproximación considerando la concentración del compuesto X en cada disolvente, con lo cual podemos correlacionar la solubilidad de dicho compuesto en el disolvente puro. Los datos de solubilidad de compuestos orgánicos simples en distintos disolventes puros pueden encontrarse en libros de consulta como los handbooks o manuales de química. De manera general, para extraer un compuesto orgánico de una fase acuosa se realizan varias extracciones múltiples, y a medida que el número de estas aumenta, se incrementa la cantidad del compuesto extraído. Y en ocasiones, se puede saturar la fase acuosa con cloruro de sodio, ya que la solubilidad de los compuestos orgánicos en soluciones acuosas saturadas con electrolitos fuertes es mucho menor que en agua, y esto se le denomina efecto salino. El procedimiento general para una extracción líquido-líquido sería el siguiente. Primero, se prepara el material necesario, el cual está representado en la siguiente ilustración. La extracción se realiza en un embudo de decantación que debe estar provisto de un tapón y una llave que ajuste correctamente. Dicho embudo se coloca sobre un aro metálico unido a un soporte, y antes de agregar cualquier disolución al embudo hay que comprobar que la llave esté cerrada. Y debajo de él se coloca un beaker o vaso precipitado por si hay algún derrame. Luego, adición de las fases. Se puede utilizar un embudo cónico y vertemos al embudo de decantación la disolución que se va a extraer, y seguidamente el disolvente extractor. Advertencia: en caso de ser un disolvente altamente volátil, tóxico o inflamable, realizar dicho procedimiento en una cámara de extracción de vapor. No llenar el embudo más de 3/4 partes de su capacidad de volumen y no introducir disoluciones en caliente. Ya que tenemos los dos disolventes, procedemos a la agitación de la mezcla. Tapamos el embudo y lo tomamos con firmeza utilizando ambas manos, sujetando con una la llave y con la otra el tapón. Colocamos el embudo horizontal y agitamos suavemente, imprimiendo movimiento circular. Esta agitación provocará en el disolvente más volátil aumenta la cantidad de su vapor y por ende la presión ejercida por el mismo en el interior del embudo. Para eliminar esta presión de más, invertimos el embudo y abrimos la llave con cuidado. De no hacerlo, podría provocar que durante la agitación el tapón salga expulsado violentamente. Cerramos la llave y repetimos el nuevo procedimiento varias veces. Ahora, ¿qué sigue? Separamos las fases. Apoyando el embudo sobre el aro, quitamos el tapón y esperamos que la división entre ambas fases se pueda observar claramente. Recolectamos un vaso precipitado o un Erlenmeyer abriendo la llave del embudo. Luego de recolectar, agregamos más disolvente extractor al embudo y repetimos el proceso. De ser el objetivo realizar más de una extracción, es necesario no descartar ninguna fase hasta que estemos seguros de haber terminado. Y para casi el final procedemos a el secado de la fase orgánica, donde tenemos un conjunto de las fases orgánicas recolectadas en las diferentes extracciones. Las mismas se lavan adicionalmente con una disolución saturada de cloruro de sodio. Este retiene el agua de la fase orgánica con el fin de aumentar la solvatación de la sal. Volvemos a separar con un embudo de decantación, y en esta última fracción de fase orgánica utilizamos un agente de secante inerte, generalmente sulfato de sodio o magnesio anhidro, para las trazas de agua que hayan quedado. Se agita ligeramente en su posición vertical el vaso precipitado del Erlenmeyer empleado y se deja en reposo, se tapa para evitar la evaporación del disolvente.
Se espera un tiempo hasta que la turbidez inicial provocada por la agitación desaparezca y la solución está completamente transparente. Por último, el agente desecante se puede eliminar filtrando por gravedad sobre otro recipiente limpio y seco utilizando un embudo cónico y un filtro de pliegues. Para evitar las pérdidas del compuesto, se procede a lavar el primer meller, el embudo y el agente desecante con disolvente extractor. El disolvente se puede eliminar a presión reducida con ayuda de un rotavapor. Otro método sería dejándole evaporar una cámara de extracción de vapores, o en casos donde el compuesto de interés no se degrade por acción de un aumento de la temperatura, podremos utilizar una plancha calefactora para acelerar el proceso de evaporación. Con esto es lo que generalmente se entiende cuando hablamos de una extracción, que se refiere generalmente a líquido-líquido. Ahora, con todo esto aclarado, comencemos con la extracción sólido-líquido. La misma se emplea cuando la sustancia, producto o compuesto de interés que se desea extraer está contenida en un material sólido, junto con otros componentes los cuales deberán ser prácticamente insolubles en el disolvente utilizado. Es muy usada para aislar sustancias naturales de origen vegetal o bien de mezclas resinosas obtenidas por síntesis. Campos de aplicación de esta operación básica son, por ejemplo, la obtención de aceite de frutos oleaginosos o la lixiviación de minerales. Pueden separarse en dos grupos: extracciones continuas y discontinuas. Un ejemplo de la vida cotidiana es la preparación de la infusión de café. En este proceso, la sustancia aromática del café, soluto, se extrae con agua, disolvente, del café molido, material de extracción, formado parte de la fase portadora sólida y del soluto. En caso ideal, se obtiene la infusión del café, entre paréntesis, disolvente con sustancia aromática disuelta, y en el filtro de la cafetera queda el café molido totalmente lixiviado, fase portadora del sólido. Otro ejemplo puede ser la extracción de tintes a partir de muestras de origen vegetal o animal, que en algunas ocasiones pueden extraerse con agua y luego ser utilizadas de manera directa sobre algún tipo de tela o superficie absorbente. No abarcaremos en este video demás parámetros necesarios para utilizar tintes u obtenerlos. Estos dos ejemplos son útiles para mostrar lo que es una extracción sólido-líquido discontinua. Ahora, extracción sólido-líquido continua. La extracción sólido-líquido suele ser más eficiente cuando se hace de manera continua con disolventes de extracción, en caliente en un sistema cerrado. Dentro de este parámetro podemos mencionar la extracción directa a reflujo y la continua en Sofler. La primera, la extracción directa a reflujo, se puede armar como se muestra en la figura, conformada por un matraz redondo, un condensador o una columna refrigerante y una plancha calefactora. Se coloca la muestra sólida dentro del matraz redondo junto al disolvente y al calentar el disolvente del matraz, sus vapores ascienden hasta llegar al refrigerante, donde se condensa. El disolvente cae de nuevo al matraz, donde tiene contacto con la muestra sólida y el proceso se repite. Esto conlleva un ahorro en la cantidad de disolvente empleado, ya que el mismo se recicla en el proceso, y es útil cuando él o los componentes de interés a extraer no son sensibles al aumento de la temperatura, por lo menos que no se descomponga la temperatura de ebullición del solvente empleado. El segundo es un poco más específico, ya que requiere un extractor Sofler como en el del esquema. El sólido muestra se coloca en el depósito superior del aparato dentro de un cartucho de celulosa que actúa como filtro y que al calentar el matraz el vapor del disolvente asciende por el tubo lateral y condensa el refrigerante, cayendo sobre el sólido que se encuentra en el cartucho. El disolvente extrae poco a poco del sólido el compuesto de interés y va llenando el depósito superior hasta que, cuando alcanza la parte alta del tubo lateral estrecho, cae de nuevo al matraz y el depósito superior se vacía completamente por el efecto sifón. El proceso se repite continuamente de manera automática y la contracción del compuesto orgánico de interés va aumentando en el matraz hasta que la extracción finaliza. Este es el último que miramos, ¿ya? Procedimiento. Paso 1. Preparar 0.01 gramo de rosa de bengala en 100 mililitros de agua. Paso 2. Empacar la columna hasta la marca 1 de la escala. Poner algodón en la parte superior.
agua destilada y después la solución problema. La lixiviación consiste en la remoción o extracción de un componente soluble, valioso, contenido en un sólido mediante un solvente apropiado. Es una operación unitaria de transferencia de masa. Los factores a controlar en una lixiviación son: número 1. La selección del solvente a utilizar. El solvente empleado debe solubilizar al soluto. El solvente ideal es el agua. Sin embargo, no siempre tiene una capacidad de extracción adecuada. El solvente empleado debe tener el mayor coeficiente de transferencia de masa posible. Número 2. La temperatura del proceso. La temperatura aumenta la solubilidad del soluto en el solvente, aumenta el coeficiente de difusión del solvente en las partículas del sólido, lo que provoca una mayor velocidad de extracción. Sin embargo, temperaturas muy elevadas pueden deteriorar el producto o provocar la evaporación del solvente. Número 3. El tamaño de la partícula del sólido. Cualquiera que sea el método de extracción empleado, generalmente la materia prima que contiene el soluto debe acondicionarse por medio de un corte, trituración o molienda para propiciar el contacto con el solvente y facilitar su extracción. En esta práctica se utilizó el colorante rosa de Bengala, previamente disuelto en agua y carbón activado. El colorante rosa de Bengala es un derivado de la fluoresceína que tiñe células muertas o degeneradas. Es irritante local, por lo que se administra diluido o en tiras de papel teñido. El carbón activo o carbón activado es un carbón poroso que atrapa compuestos, principalmente orgánicos, presente en un gas o en un líquido. Lo hace con tal efectividad que es el purificante más utilizado por el ser humano. El resultado es que se obtiene el agua sin el colorante. Bien, ¿qué les pareció? Escucho comentarios. Hola. ¿Están mis alumnos ahí? Estamos procesando la información. Sí. A ver, los escucho. ¿Mm? Nada. Hola. Nada. Doctorita, esos experimentos, pero ¿en qué solemos ocuparlos nosotros? Nosotros lo vamos a ocupar en la parte farmacológica, como les decía, en la parte de extraer ciertos principios activos de algunas plantas, ¿ya? O también vamos a ocuparlo en la parte industrial, ¿no? Ya, el primer video que mostró me llamó bastante la atención porque tuve la oportunidad de ir a ver a Cochabamba cómo se fabrica el Arocarbol y seguía estos mismos parámetros, claro que obviamente industrializado. Ya.
Sí, justamente como les decía, se usa para todos estos procesos. Bien, chicos, entonces, si no hay más consulta o alguna duda, quedamos aquí.